Ya, ya estoy grabando. Hasta luego, hasta luego. Ya, chicos, entonces la respuesta correcta es nucleoporinas. ¿Se acuerdan por qué la respuesta es nucleoporinas? Paolo, ¿te acuerdas? Creo que porque las proteínas están en los nucleolos. Ya, bueno, sí, es una forma de acordarse. Está muy bien. Pregunta 2. ¿Cuáles son los componentes de la subunidad pequeña 40S del ribosoma? ¿Cuál es la respuesta correcta? Chicos, ¿alguno? La Muy bien, 33 proteínas y un RNA ribosómico. Muy bien, ninguno de los dos, o sea, de las demás opciones no tiene nada que ver. Y les dije que por favor intenten memorizar estos números, ¿se acuerdan? Pregunta 3. ¿Cuántas subunidades distintas de RNA ribosómico tiene cada ribosoma? eran cuatro subunidades. Muy bien, muy bien. ¿Te acuerdas cuáles eran los números? 18, Muy bien, 5.8, súper, 28 y 5. súper, muy bien, de verdad, increíble. Esas son las 4 y te va a servir mucho ahora el tema que vamos a ver. A ver, siguiente. Giancarla, ¿cuánto mide el núcleo? Es la E. La E, súper, de 3 a 10 picómetros. Muy bien. 5. ¿Cuántos poros dispone el núcleo típico de una célula de mamífero aproximadamente? Berta, La E, profe. muy bien, de 3.000 a 4.000. La subunidad grande, ¿cuántas proteínas y RNA ribosómico contiene? Paolo. Eran 49 proteínas y tribosómicos. Y 3, ¿no ve? Muy bien. Bueno, aquí dice ya las respuestas. ¿Quién interviene en la formación de los ribosomas? La respuesta correcta es el nucleolo. ¿Por qué es el nucleolo? Giancarla. ¿Se acuerdan por qué el núcleo era el que intervenía en la formación de los ribosomas? Bueno, lo que pasa es que tanto los RNA ribosómicos como las proteínas, bueno, especialmente los ribosómicos, se dirigían al núcleo, ¿verdad? Bueno, solamente uno de ellos, porque 3 ya se formaban en el núcleo. En cambio, uno se formaba fuera del núcleo. Y este RNA ribosómico o sea, ingresaba al núcleo para formar los ribosomas. Entonces, el núcleo va a ser quien va a intervenir en la formación de los ribosomas. La respuesta 8. Los cromosomas están compuestos por histonas. Pregunta 9. Los ribosomas fueron descritos por George Palader. ¿Se acuerdan en qué año fueron descritos los ribosomas? A ver, ¿quién está aquí? Rebeca. En 1946. Muy bien, muy bien. Los ribosomas se encuentran dentro de dos estructuras celulares llamadas mitocondrias y cloroplastos. Nada tiene que ver el aparato de Golgi, tampoco nada tiene que ver el núcleo y menos el citoesqueleto, ¿no ve? Entonces la respuesta correcta era la C. Ya chicos, ahora vamos a empezar con la explicación de hoy. Este es relativamente corto y voy a intentar hacerlo más
simple posible para que me vayan entendiendo. Ahora denme un ratito, voy a compartirles pantalla. ¿Logran ver? Sí, profe. Bueno, ahora les dije que el sistema celular 3 lo íbamos a llevar en 3 clases, ¿verdad? Ya hemos llevado la primera, ahora va a ser la segunda parte. Y en esta segunda parte vamos a hablar de 5 subtemas importantes. La anterior clase ya hemos hablado sobre los ribosomas. No hemos terminado de hablar sobre todas las características de los ribosomas porque ya no hubo mucho tiempo. Pero hoy vamos a volver a repasar ribosomas para que estén un poco más frescos y vamos a terminar de llevar este tema. Entran muchas preguntas de los ribosomas. El subtema 2 son los lisosomas, el subtema 3 son las vacuolas, el 4 y el 3, más que nada el subtema 4 sobre los centriolos, es un tema muy preguntado en el examen, ¿ya? Así que tomen en cuenta el subtema 1 y el 4, o sea, los ribosomas y el centriolo. Ahora, pasemos. ¿Se acuerdan que dijimos que eran los ribosomas? Dijimos que eran unos orgánulos de la célula que se encontraban dentro de la célula, ¿verdad? Se encuentran especialmente en las mitocondrias, en las células animales y en los cloroplastos, en las células vegetales. Ahora, no sé si distinguen aquí. Aquí vemos los ribosomas. Esta es una mitocondria, ¿ya? Y en esta mitocondria vemos estos puntitos verdes. Estos puntitos verdes macroscópicamente son los ribosomas. Así se los ve macroscópicamente, o sea, de forma grande, ¿no? Y en esta imagen a la derecha, los vemos microscópicamente, ¿ya? Obviamente, esta cadena que dice RNA mensajero y esta cadena azul, es decir, de bolitas azules, nada tiene que ver ahorita con la estructura de los ribosomas, y este RNA de transferencia tampoco. O sea, los ribosomas tienen una estructura así, ¿no? Esta forma que está dividida está dividido en dos subunidades. Pero olvídense de los aminoácidos, del RNA de transferencia y del RNA mensajero. Simplemente quiero que se acuerden que tiene estas dos subunidades si lo vemos de forma más cerca, ¿ya? Ya hemos dicho que los ribosomas fueron descubiertos por George Palader en 1946. Ahora, esto igual es muy importante porque en cada uno, tanto los ribosomas, los lisosomas, las vacuolas, cada uno de ellos tiene diferentes tamaños. Entonces tienen que memorizar sus tamaños. Los ribosomas miden 12 nanómetros de ancho, 12 nanómetros de ancho y 25 nanómetros de longitud. ¿Ya? Es algo que tienen que tener en cuenta. Ahora, les había explicado que lo más importante de los ribosomas, la función más importante que ellos tienen es la de producir proteínas, es la de sintetizar proteínas. Y para sintetizar proteínas, ellos toman en cuenta dos partes muy importantes de cada célula, el DNA y el RNA, ¿ya? Dijimos que el DNA era el encargado, era el que contenía la información genética. En cambio, el RNA, que es el ácido ribonucleico, es el encargado de que la información sea comprendida por todas las células, ¿ya? Este DNA tiene una doble cadena y este RNA tiene una cadena simple, ¿ya? Esto tal cual no está en su libro, o sea, no les dice qué es el RNA, en ningún lugar les dice el RNA es esto o tiene una cadena simple, para nada. Yo les estoy explicando esto para que ustedes, llegado el momento cuando lean este tema, no digan cómo será un RNA, qué será un RNA. No, o sea, quiero que cuando lean digan, el RNA tenía una cadena simple. Este RNA, su objetivo es que gracias a la información llegue a ser comprendida por todas las células, ¿no? Porque después va a ser muy importante que tengan en cuenta estos conceptos.
Entonces, ¿se acuerdan que comparábamos las proteínas con un mueble? Nosotros cuando compramos un mueble, digamos una cama, por ejemplo, y no sabemos cómo armarla, nosotros nos vamos al manual. Buscamos en un manual, digamos que este manual es un manual tan grande que tiene muchos muebles, las instrucciones de cómo armar muchos muebles, ¿ya? Entonces ustedes abren este manual que es el que contiene la información y buscan el sector que diga camas, ¿no? Te vas al lugar que dice camas y ahí encuentras la fotocopia. Entonces tú agarras, lees y dices, ah, gracias a esta fotocopia es que yo estoy entendiendo cómo armar un mueble. Lo mismo pasa con la proteína. La proteína se va a llegar a formar gracias al DNA, porque el DNA es el que tiene la información genética. Y dentro del DNA es que el RNA va a conseguir la información de cómo armar una proteína o de cómo sintetizar una proteína y va a hacer que las células, en este caso nosotros, digamos, sepamos cómo armar una proteína o en nuestro caso, cómo armar un mueble, ¿ya? Ahora, existen tipos de RNA. Existen 3 tipos de RNA y quiero que se acuerden muy bien esto. El RNA ribosómico, el RNA mensajero y el RNA de transferencia, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo del RNA ribosómico? Simplemente formar ribosomas. El tipo de, ¿qué se llama? El objetivo del RNA mensajero es transmitir la información del DNA directamente al ribosoma. Y el objetivo del RNA de transferencia es llevar los aminoácidos a este complejo, llevar los aminoácidos a los ribosomas para que se sinteticen las proteínas, ¿ya? Entonces acuérdense eso, el RNA tiene 3 tipos, RNA ribosómico, mensajero y de transcripción. El ribosómico tiene que ver con los ribosomas. Él va a ser el encargado de formar ribosomas. El RNA mensajero es el que lleva la información del DNA al ribosoma. Y el de transferencia es el que transfiere un aminoácido a los ribosomas. ¿Qué es un aminoácido? Un aminoácido es la estructura por la cual está formada una proteína. Ya una proteína va a estar formada por muchos aminoácidos. Ahora, hablamos sobre el RNA ribosómico. El RNA ribosómico consta de 4 moléculas o subunidades totalmente distintas, como lo decía Paolo. Tenemos al RNA ribosómico 18S, al RNA ribosómico 5.8S, el RNA ribosómico 28S. Estas 3 subunidades o moléculas se van a formar en el nucleolo, ¿ya? En cambio, el RNA ribosómico 5S se forma en el nucleoplasma, no se forma en el nucleolo. Y para que pueda formarse un ribosoma, este RNA 5S se va directamente al nucleolo y se juntan y forman un ribosoma, ¿ya? Ahora, ¿qué es S? S es una unidad que se utiliza para medir la sedimentación, nada más. Ahora, ya habíamos dicho que este RNA ribosómico 5S se junta con estos otros 3 en el nucleolo y forman un ribosoma, ¿ya? Para formar un ribosoma, aquí está, así es la estructura de un ribosoma, ¿ya? Para formar estos ribosomas necesitamos que estos RNA ribosómicos se dividan. Unos cuantos van a estar en la subunidad grande del ribosoma y otros cuantos van a estar en la subunidad pequeña del ribosoma. Hay 2 tipos de ribosoma. El ribosoma eucariótico, que es el que se encuentra en todas las células eucarióticas, en las células animales. En cambio, el ribosoma procariótico es el que se encuentra en las células vegetales, ¿ya? Ahora, ¿qué hay que tener en cuenta de este ribosoma eucariótico? Que en total pesa 80S, ¿ya? Tiene una subunidad grande y una subunidad pequeña. Esta subunidad grande pesa 60S y está formado por 3 RNA ribosómicos, el que pesa 28S, el que pesa 5.8S y el que pesa 5S.
y contiene 49 proteínas. En cambio, la subunidad pequeña va a pesar 40S, ¿ya? Y va a estar formado por el RNA ribosómico 18S. Y en total tiene 33 proteínas. Es algo que tienen que memorizar, porque sí o sí les van a preguntar esto, ¿ya? Y eso. Ahora sí vamos a hablar un poquito más sobre la síntesis proteica y el ciclo proteico, ¿ya? Para esto, quiero que me van a avisar si se ve. Aquí. ¿Logran ver esto? Sí, se ve. Ya. A ver. Ahora. Ok. ¿Cuál era la función principal del ribosoma? ¿Se acuerdan? Paolo, ¿te acuerdas cuál era la función principal del ribosoma? Era la producción de proteínas y la sintetización. Muy bien, es lo mismo. Producción y sintetización es lo mismo. Muy bien. La síntesis de proteína. Esa es la función del ribosoma. ¿Ya? Y para esto es que vamos a tener vamos a necesitar dos. Ay, un ratito. Quiero que. Tenemos al ADN. Tenemos al RNA. Y tenemos aquí a la proteína. Quiero que se acuerden bien esta cadena, ¿ya? Para producir proteínas necesitamos el material genético del DNA, necesitamos el RNA, que es el encargado de llevar de forma como un mensajero toda la información a los ribosomas y así producir las proteínas, formar las proteínas, ¿ya? Ya, eso es lo más importante. Ahora, ¿dónde estaban los ribosomas? ¿Se acuerdan? Los ribosomas, vamos a dibujar a la célula. Esta es la célula. Aquí tenemos el núcleo. Y los ribosomas están aquí, en todas estas partes. En cualquier parte del citosol están los ribosomas, ¿ya? Pero hay una estructura que es el retículo endoplasmático rugoso, que es algo así. Y en la membrana de este retículo endoplasmático rugoso también es que vamos a encontrar los ribosomas, ¿ya? Quiero que sepan esto. Ahora, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitan estos ribosomas para producir o formar proteínas? Primero necesitan un RNA mensajero. Este RNA mensajero es el encargado de llevar toda la información a los ribosomas, ¿ya? ¿Qué necesitamos en segundo lugar? A los ribosomas. Les estoy dando como la receta para qué se necesita para la síntesis de proteínas. Primero necesitábamos, hemos dicho, RNA mensajero. Segundo, ribosomas. Tercero, necesitamos aminoácidos. ¿Qué son los aminoácidos? Los aminoácidos son estructuras que forman a la proteína. Por ejemplo, a ver, vamos a ver. La proteína va a estar formada por aminoácidos. Estos circulitos que estoy haciendo amarillos son los aminoácidos, ¿ya? Estos son los aminoácidos. Cada circulito es un aminoácido. Y todo esto forma una proteína. Entonces, ¿qué es el aminoácido? El aminoácido es este circulito que mientras más se vayan formando,
mientras más se vayan uniendo, se forma la proteína, ¿ya? Ese es un aminoácido. Ahora, como cuarta cosa que necesitamos para la síntesis de una proteína es una enzima. Una enzima. No les voy a decir cuál ni nada porque esta enzima es mucho más complicado y la verdad no está en su libro. Pero para toda la síntesis de proteínas se necesita una enzima. Aparte, para formar proteínas necesitamos energía. ¿Y qué tipo de energía? El ATP. ¿Qué más vamos a necesitar? Por último, pero no menos importante, necesitamos el RNA de transferencia. ¿Se acuerdan del RNA de transferencia? Dijimos que el RNA de transferencia, voy a utilizar otro, este RNA de transferencia es como un trébol, ¿ya? Es como una hoja, así, más o menos así. Este RNA de transferencia, en una de sus partes, contiene un aminoácido. Aquí va a tener un aminoácido en una de sus partes. Y este RNA de transferencia lo que hace es llevar este aminoácido a los ribosomas para así formar las proteínas, ¿ya? Esto es todo lo que necesitamos para formar una proteína. Ahora, si ustedes agarran y van al capítulo de su libro de síntesis de proteína, la verdad es que no les explican así. Simplemente les dicen cómo sucede, qué es lo primero que pasa, qué es lo segundo y ya. Pero yo les estoy explicando primero dónde están las proteínas. Segundo, qué se necesita para la síntesis de estas proteínas. Y en tercer lugar, vamos a ver cuál es el primer paso para la formación de estas proteínas. Ya. Ahora, vamos a dibujar un ribosoma, ¿ya? El ribosoma dijimos que tiene una subunidad grande, esta que estoy dibujando, y tiene una subunidad pequeña. ¿Se acuerdan? Así es un ribosoma. Esta subunidad grande tiene 3 partes. En su libro no les explica exactamente cómo son las partes ni nada, pero quiero que me presten atención, por favor, quiero que dibujen esto si es necesario. Así es un ribosoma. Ahora, este ribosoma en su subunidad mayor vamos a tener 3 partes muy importantes, ¿ya? El sitio A, aquí está el sitio A, vamos a tener el sitio P aquí y por último tenemos al sitio E dentro del de la subunidad mayor. Este es el sitio P. Este es el sitio P. Un ratito. Ya. Este es el sitio E. El último es el sitio E. Y el primer sitio, este es el sitio A. ¿Ya? Entonces, la subunidad mayor tiene 3 sitios dentro de ella. El sitio A, el sitio P y el sitio E. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa? Para que se formen estas proteínas, lo primero que se necesita es el RNA mensajero. Entonces, el RNA mensajero viaja y se une aquí. Este es el RNA mensajero. Se va a unir a la subunidad menor. ¿Ya? Aquí está, RNA mensajero. Se une aquí a la subunidad menor. Y este es el encargado de llevar toda la información genética, de llevar gracias al DNA, ¿ya? Entonces, lo primero que pasa es que el RNA mensajero se va a unir a la subunidad menor del ribosoma. Después, lo que pasa es que en este RNA mensajero hay codones, ¿ya? O sea, esto es para que entiendan un poquito mejor, ¿ya? Esto no está en su libro, pero en este RNA mensajero hay codones. Son como circulitos y en cada círculo hay
una secuencia genética. ¿A qué me voy? Por ejemplo, aquí existen tres letras, A, U y G. Esta es la secuencia genética. Esta secuencia genética es la que indica qué aminoácido es el encargado de unirse, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí va a venir, aquí se va a acercar el RNA de transferencia. Entonces, una vez que el RNA mensajero está unido a la subunidad menor del ribosoma, se va a acercar este RNA de transferencia. ¿Y qué es lo que va a transferir? Lo que va a transferir aquí es un aminoácido. Aquí está. La verdad es que existen 22 tipos de aminoácidos, ¿ya? Es un montón. Y ya lo van a ver en bioquímica, cuando pasen en segundo año bioquímica. Pero, por ejemplo, uno de estos aminoácidos es la metionina. Así se llama, metionina, por ejemplo. Entonces, ya habíamos dicho que para formar una proteína necesitábamos aminoácidos, porque la unión de los aminoácidos forma proteínas, ¿ya? ¿Y quién nos va a ayudar a llevar los aminoácidos a los ribosomas? El RNA de transferencia, este gran RNA, este RNA de transferencia. Este va a ser el encargado de llevar los aminoácidos. Entonces, ¿qué pasa? A ver, utilicemos el verde. Se va a acercar el RNA de transferencia aquí y se va a meter aquí a la subunidad mayor del ribosoma y va a ir al sitio A, ¿ya? Se acerca a este sitio A y lo que hace es abandonar, es dejar aquí al aminoácido. Aquí va a dejar al aminoácido. Eso es lo único que hace. ¿Qué pasa después? Después viene otro RNA de transferencia, otro similar. ¿Y qué hace? Lleva otro aminoácido, por ejemplo, la alanina. Es otro tipo de aminoácido. Entonces, este RNA de transferencia, otro tipo de RNA de transferencia, va a este sitio P y deja a otro aminoácido, a la alanina, por ejemplo. ¿Ya? Y ahora que ya hay dos aminoácidos, se encuentran los aminoácidos y dicen, oh, somos aminoácidos, vamos a formar proteínas, ya no estoy solo. Entonces se unen, forman un enlace. Esto es muy importante porque igual preguntan. Este enlace tiene un nombre. Este enlace se llama, déjenme, enlace peptídico. ¿Ya? Entonces, de verdad espero que me estén entendiendo. Para formar la proteína necesitamos aminoácidos. Para que estos aminoácidos lleguen al ribosoma, necesitamos el RNA de transferencia. Este RNA de transferencia, que es como un trébol, en una de sus hojas, digamos, lleva siempre un aminoácido. Este aminoácido se va a unir a este sitio A. Se une, llega al sitio A, este RNA de transferencia y bota su aminoácido. Dice, ya te he dejado en tu sitio, chao. Y se va el RNA de transferencia. Y el aminoácido se queda en este sitio A, ¿ya? Después viene otro RNA de transferencia, digamos de color naranja, llega al sitio P y dice lo mismo. Ya te he dejado en tu sitio P, me voy. Y se va el RNA de transferencia y deja el aminoácido. Y estos dos aminoácidos dicen, oh, estamos juntos, ¿qué hacemos ahora? Nos unamos, nos vamos a enlazar y forman un enlace peptídico, este enlace peptídico, ¿ya? ¿Qué pasa después? Lo que pasa es que para formar una proteína necesitamos muchos aminoácidos, no solamente dos. Entonces necesitamos que sigan llegando más aminoácidos a la proteína, ¿ya? Para eso es que aquí va a llegar otro RNA de transferencia y va a llevar otro aminoácido. Aquí, ¡zas! Llega y dice, y ahora ya no hay espacio para mí. O sea, ¿qué hago?
Y estos aminoácidos que ya estaban aquí, estos dos, este de color medio rosado y este naranja, dicen, necesitamos darle espacio. ¿Y qué es lo que hacen? Son tan inteligentes que dicen, nos vamos a recorrer un sitio. Y se recorren. Este naranja, este rosadito se viene al sitio P. Este naranja se va al sitio E. Se recorren un lugar. ¿Ya? Y aquí ya va a haber espacio para uno. Entonces, este aminoácido, este que llega por otro RNA de transferencia, se une aquí. Dice, oh, ya hay espacio, entonces me entro a este sitio A. Muy bien. Después, ¿qué sucede? Que viene otro RNA de transferencia llevando un aminoácido más. Y pasa que llega y dice, necesito espacio. Entonces, de nuevo, todos estos vuelven a recorrer un espacio. Recorren de nuevo un espacio. Todos. ¿Para qué? Para que este aminoácido que estaba llegando se una aquí. Y así sucesivamente. Así es que se van formando una cadena bien grande de aminoácidos. Aquí está uno, aquí está el rosado, después viene el morado y se van recorriendo. Cada vez se van recorriendo más. Aquí está el otro, aquí viene el verde y así sucesivamente. ¿Ya? Llega un punto en el que indica y dice, ya son muchos aminoácidos, ya se ha formado una proteína, es el RNA mensajero. Él agarra y le dice, che, ribosoma, ya no más, ya no formemos más aminoácidos. Ya hemos juntado a todos los aminoácidos. Ahora paremos. Él es el encargado de parar la síntesis de proteína y lo que pasa es que toda esta cadena de aminoácidos se suelta y ya está libre. Y así es como se forman las proteínas, ¿ya? Prácticamente eso es todo. O sea, eso es cómo se forma una proteína. Ahora, la síntesis de proteína tiene 3 partes, ¿ya? Vamos a borrar esto. Ok, la síntesis de proteínas tiene 3 partes. Uno, la primera parte es la de iniciación. ¿De qué consta la parte de iniciación? Solamente consta cuando el RNA mensajero se une a la subunidad pequeña. ¿Se acuerdan? Eso, prácticamente esa es la iniciación. Este RNA mensajero se une a la subunidad pequeña y esperan a que llegue el RNA de transferencia con un aminoácido, ¿ya? La segunda parte es la elongación. ¿Y de qué consta la elongación? La elongación, ya les he explicado hace rato, es la unión de todos los RNA de transferencia con sus aminoácidos. De eso. Y la elongación es que cada aminoácido se va elongando, o sea, van llegando cada vez más aminoácidos y se va formando así poco a poco la proteína, ¿ya? Y la tercera parte y la última es la terminación. Y como su nombre lo dice, ya hemos dicho que el RNA mensajero es el encargado de terminar esta síntesis de proteínas, ¿ya? Entonces, la síntesis de proteínas consta de estas 3 partes, la iniciación, la elongación y la terminación. Y es todo lo que hemos visto hace rato. La iniciación es cuando el RNA mensajero se une a la subunidad pequeña y espera a que llegue el RNA de transferencia. La segunda parte es la elongación. Llega el RNA de transferencia con su aminoácido y el aminoácido se une directamente, el RNA de transferencia se une al sitio A, suelta su aminoácido y se va.
Llega otro RNA de transferencia, suelta su aminoácido en el sitio P y se va. Llega otro RNA de transferencia con su aminoácido y dice, ya no hay espacio. Entonces, ¿qué pasa? Que los otros aminoácidos se recorren un lado, un espacio, y este aminoácido sube al sitio A. Y así sucesivamente es que van retrocediendo. Esa es la elongación. Y por último, la terminación, que igual tiene que ver con el RNA mensajero, porque el RNA mensajero es el encargado de decir, ya se terminó. Ya tenemos a todos los aminoácidos para formar la síntesis de proteínas. ¿Ya? Entonces, eso sería. Así es la síntesis de proteínas. Yo quiero saber si ustedes me han entendido, si tienen alguna duda, si les gustaría que vuelva a dibujar o a explicarles alguna cosa. ¿Puede volver a explicar sobre el tercer paso, la terminación, por favor? Sí. Ya. ¿Qué pasa en la terminación? Ya hemos visto aquí. Ay, un ratito. Aquí está la subunidad grande, aquí está la subunidad pequeña. Ya, pero mi grande. De nuevo. Y ya. Aquí está el RNA mensajero que se va a unir. ¿Y qué pasa? Llega un punto en el que ya se han producido tantos aminoácidos, ya son muchos aminoácidos que están justo aquí. ¿Y qué hace este RNA mensajero? Es el encargado de ver que ya hay muchos aminoácidos y dice no, o sea, le habla al ribosoma y le dice, ribosoma, ya no necesitamos más aminoácidos, entonces paremos la síntesis de proteínas. Y el RNA mensajero, gracias más molecularmente a uno de sus codones, es que para la síntesis de proteínas. Y una vez que para la síntesis de proteínas, estos aminoácidos se separan de este complejo, se separan del ribosoma y viajan solos, porque ya se formó la proteína, ya está la proteína y se van. Esa es la terminación. Es cuando el RNA mensajero para la síntesis, los aminoácidos se sueltan de este complejo, o sea, del ribosoma y del RNA mensajero, y se van porque ya han formado una proteína. ¿Alguna otra pregunta? ¿Está bien así? ¿Se ha entendido? ¿No se ha entendido? Profe, ¿puedes repetir qué eran los codones? ¿Los codones? Sí. Claro que sí. Ahora, pasa que este RNA mensajero, esto no está en su libro, ¿ya? Pero para que ustedes entiendan un poquito mejor. Este RNA mensajero, dentro de su estructura, va a tener unos codones. Unos codones son como unos círculos, pero estos círculos tienen diferentes tipos de letras, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos el codón que se llama AUG. Por ejemplo, este codón se puede llamar ASS. Este codón, o sea, hay diferentes nombres de cada codón, ¿ya? ¿Y qué pasa? Que cada codón llama a un RNA de transferencia. Y este RNA de transferencia ya hemos dicho que tiene aminoácidos. Lleva un aminoácido, solo uno. Entonces, este aminoácido tiene que coincidir con el codón del RNA mensajero, ¿ya? Y una vez que coincida con este RNA mensajero, con el codón del RNA mensajero, recién es que suelta el RNA de transferencia, recién es que este RNA de transferencia suelta a su aminoácido en el sitio A. ¿Se acuerdan? Y así sucesivamente. Entonces, el codón
es una porción del RNA mensajero con un código, ¿ya? Por ejemplo, el código de este codón es AUG. Este código es el encargado de digamos, de coincidir con el aminoácido del RNA de transferencia. ¿Ya? O sea, la clave es que para que este aminoácido se suelte en el sitio A, necesitan este codón coincidir con este aminoácido. Y una vez que coinciden, dice, tú sí eres mi aminoácido. Entonces, tú sí puedes ingresar a este sitio. Este codón, digamos, el segundo, se junta con otro aminoácido y le dice, no, tú no eres mi aminoácido. Vete, voy a esperar a mi aminoácido. Viene otro aminoácido. Y este codón dice, sí, tú sí te pareces a mí, tú sí eres mi aminoácido. Entonces, recién deja que ingrese al sitio P. Después viene este codón. Este codón viene otro aminoácido, aquí, por ejemplo, gracias al RNA de transferencia, y si sí es su aminoácido, deja que todos estos se recorran y este aminoácido ingrese al sitio A, ¿ya? Y así sucesivamente. Cada codón tiene que coincidir con su aminoácido para que sea soltado en el sitio A. Ese es un codón. Es más molecular, pero solamente quiero que sepan que el RNA mensajero es el encargado de llevar la información al ribosoma. Nada más. ¿Alguna otra pregunta? Chicos. ¿Está bien así? ¿Me han entendido? Sí. Ya. Igual se va a grabar, entonces ustedes pueden ver una y otra vez el video. Y en la próxima clase pueden preguntarme algo que de verdad no hayan logrado entender muy bien. Ahora sí, voy a dejar de compartir esto. No podía explicarles esto en diapositivas porque la verdad es que era muy complicado. Por eso es que busqué otra aplicación, pero ya. Ahora sí, vamos a volver con nuestras buenas diapositivas. Ya hemos visto sobre la síntesis proteica y el ciclo proteico. Eso es todo sobre los ribosomas, ¿ya? Ya conocemos a los ribosomas, ya sabemos para qué sirven, ya sabemos cuál es su función, ya sabemos cómo se forman las proteínas, ya sabemos todo. Si pueden leer hoy día en la noche la parte del ribosoma en su libro, ideal, ¿ya? Se les va a quedar más. Ahora vamos a hablar sobre los lisosomas. ¿Quién describe estos orgánulos de la célula? El primero que describe estos orgánulos es de Duff en 1949. Es el primero que ve los lisosomas y que dice, bueno, estos se llaman lisosomas. Ahora, ¿qué son los lisosomas? Los lisosomas es todo este círculo verde. Son sacos. Y estos sacos tienen una membrana, ¿ya? Esta membrana es la encargada de proteger a toda la célula. ¿Por qué? Los lisosomas son sumamente peligrosos. ¿Por qué? Porque todos los lisosomas, dentro de ellos, presentan unas enzimas, las enzimas lisosómicas. Estas enzimas lisosómicas son sumamente peligrosas. Por eso es que los lisosomas tienen una membrana alrededor que contiene estas enzimas, para que estas enzimas no salgan de los lisosomas y terminen lastimando a la célula, porque la función de las enzimas es degradar cualquier sustancia, cualquier proteína, bacteria, cualquier cosa. Esa es la función del lisosoma, ¿ya? Ahora, estos lisosomas se encuentran solamente en las células eucariotas, ya no están en las células procariotas. Y en segundo lugar, en las células que más se encuentran estos lisosomas son en las células que están encargadas de combatir enfermedades, como por ejemplo los leucocitos, en mayor cantidad. Ahí abundan. Aquí ya hemos visto, esta es la célula.
Ya conocemos a los ribosomas, que son estos puntitos azules. Ya conocemos de sobra el núcleo. Muy bien. Ahora vamos a ver a los lisosomas, que son estos círculos naranjas. Ya, quiero que se ubiquen. Y dentro de estos lisosomas tenemos a las enzimas lisosómicas o enzimas digestivas. Y estos lisosomas van a estar formados por una membrana. Pasemos. Aquí está. Esta es la estructura del lisosoma. Dentro tenemos a las enzimas hidrolíticas, enzimas lisosómicas, enzimas digestivas, etc. El lisosoma va a estar envuelto por una membrana y fuera de la membrana van a estar estas proteínas, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el tamaño del lisosoma? Su tamaño mide, y esto es sumamente importante porque les dije, cada estructura tiene un tamaño. Entonces, si ustedes pueden hacerse una tablita comparativa, el núcleo mide tantos, el ribosoma mide tantos, el lisosoma mide tantos. Así, poco a poco vamos a ver cuánto mide cada orgánulo. En este caso, el lisosoma mide de 0.5 hasta 0.8 picómetros de diámetro, ¿ya? Ya hemos dicho que este lisosoma tiene una membrana que va a proteger a la célula de que estas enzimas digestivas o enzimas lisosómicas salgan y puedan lastimar a la célula, ¿ya? Ahora, también dijimos que este lisosoma en su membrana tiene unas proteínas. ¿Y qué hacen estas proteínas? Mantienen la acidez interna de este lisosoma. O sea, de alguna forma ayuda a que estas enzimas se queden tranquilas dentro del lisosoma. Ahora, aparte este lisosoma, también va a transportar los productos digeridos, ya fuera del lisosoma. Pero lo más importante es esto, que este lisosoma nos ayuda con las enzimas a degradar sustancias, proteínas, bacterias, lo que sea. Esa es la función del lisosoma, degradar cualquier cosa gracias a estas enzimas hidrolíticas. Ahora, ¿cómo se forman estas enzimas? Que es lo más importante del lisosoma. Primero se van a fabricar en el retículo endoplasmático rugoso. Vamos a ver aquí. Aquí. Estas enzimas de los lisosomas se van a formar aquí, en el retículo endoplásmico rugoso. Pasa que se forman aquí y después se dirigen aquí al aparato de Golgi y son compactadas. Y después llegan hasta el citosol y así se forma un lisosoma. ¿Ya? Aquí ya hemos visto esto. Se fabrican en el retículo endoplasmático rugoso. Llegan al aparato de Golgi, se procesan, se empacan y salen. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con estas enzimas? Estas enzimas se van a distribuir englobadas o dentro de unos sacos llamadas vesículas. Estas enzimas salen, pero, o sea, dentro del lisosoma, digamos, aquí está el lisosoma primario, aquí dentro están las enzimas, y estas enzimas cuando quieren, salen, pero salen en forma de vesículas, en forma de globitos, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? Estas enzimas llegan a fundirse con tres estructuras principales del citosol, pero no son orgánulos, ¿ya? Son estructuras que van a estar en el citosol. Ya les voy a explicar mejor. Ok, existen tres estructuras en el citosol, ¿ya? En el citosol, o sea, en la célula. Una estructura son los endosomas. ¿Se acuerdan de la endocitosis? Cuando hay sustancias, proteínas o sustancias sólidas que quieren ingresar a la célula, son partículas grandes, ingresaban por endocitosis. ¿A qué se refería la endocitosis? A que la membrana celular va a cambiar y va a englobar a estas sustancias grandes. Una vez que ingresan estas sustancias grandes, se forma el endosoma. Aquí está el endosoma. Este endosoma
está formado o engloba ¿qué? Los polisacáridos, los lípidos o hasta las proteínas. Así es como ingresan las proteínas a la célula. ¿Y qué pasa con estos endosomas? Llega un punto en el que se van a juntar con los lisosomas y al juntarse estos dos, salen las enzimas digestivas y van a empezar a digerir todas estas proteínas. Y una vez que las digieren, las hacen más pequeñas, después las vuelven a reutilizar, ¿ya? Eso pasa, esos son los endosomas. Después, ¿qué pasa con los fagosomas? Aquí se acuerdan que igual había un tipo de transporte de moléculas grandes, que es la fagocitosis. Cuando este es un mecanismo de defensa de la misma célula. Entonces, esta célula quiere destruir a esta bacteria. Lo que hace es fagocitarla. ¿Qué es la fagocitosis? ¿O cómo fagocita esta bacteria? La misma membrana celular de la célula cambia su estructura, envuelve a la bacteria y forma un fagosoma. Aquí está el número 2, fagosoma. Y una vez que se junta con los lisosomas, que es sumamente importante, se juntan estos dos y las proteínas, las enzimas digestivas salen y empiezan a degradar a la bacteria y la matan. Y ya, ese es un fagosoma. Después vienen los autofagosomas. ¿Qué son los autofagosomas? Por ejemplo, aquí está la mitocondria. Va a pasar, ¿qué pasa? Esta mitocondria llega a un punto en el que se agota. Ya no puede, o sea, ya no cumple su función, ya está muy cansada. Y cuando se agota, lo único que hace la célula es que, gracias al retículo endoplasmático, envuelve a esta mitocondria que ya está cansada, que ya está agotada, la digiere y forma un autofagosoma. O sea, es el retículo endoplasmático con la mitocondria o cualquier célula o cualquier orgánulo que esté agotado, que esté cansado, y lo lleva o se une con el lisosoma. ¿Y qué pasa? Que estas enzimas digestivas, al igual que antes, salen y digieren a esta mitocondria. La hacen tan chiquitita que después se vuelve a reutilizar de otra forma. Ya las partículas se reutilizan de otra forma. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Me están entendiendo? ¿Quieren que vuelva a explicar algo? Doctora, ¿podría explicar todo de nuevo, por favor? Ya, voy a volver atrás. Ya. Ahora, vamos a hablar sobre los orgánulos. El segundo orgánulo del que vamos a hablar ahora, porque ya hemos hablado de los ribosomas, son los lisosomas, ¿ya? Los lisosomas han sido vistos por primera vez, han sido vistos por de Duve en 1949, ¿ya? Este científico fue el primero en encontrar este lisosoma y en ver. ¿Qué es lo más importante del lisosoma? ¿Cuál es su función? Su función es degradar cualquier sustancia. Puede ser proteína, puede ser una bacteria, lo que sea. Su función es degradar cualquier sustancia. O sea, degradar se refiere como a destruir cualquier sustancia, ¿ya? Entonces, ¿y cómo va a destruir este lisosoma a las sustancias, a las proteínas, a las bacterias, etcétera? ¿Cómo? Gracias a sus enzimas. Estos lisosomas tienen una forma circular, ¿ya? Y dentro de este círculo poseen unas enzimas. Se llaman enzimas hidrolíticas, enzimas digestivas o enzimas lisosómicas. Estas enzimas lisosómicas son muy peligrosas porque llegan a lastimar a las células si es que salen del lisosoma cuando no deben, ¿ya? Ahora, para que estas enzimas estén supervisadas, por así decirlo, es que el lisosoma va a tener una membrana. ¿Ya? Aquí está. Esta membrana es la encargada de contener a estas enzimas hidrolíticas. Y fuera de esta membrana vamos a encontrar a las proteínas.
¿ya? Estas proteínas igual agarran y su función principal es mantener la acidez interna para que estas enzimas no quieran salir, ¿ya? Esto es importante, el tamaño del lisosoma. Mide de 0.5 a 0.8 picómetros de diámetro. Ahora, ¿cómo son estas enzimas? ¿O dónde se fabrican? Estas enzimas se van a fabricar en el retículo endoplásmico rugoso, digamos que está mucho más apartado del aparato de Golgi. Una vez que se fabrican estas enzimas en el aparato de Golgi, se dirigen, en el retículo endoplasmático rugoso, se dirigen al aparato de Golgi. Y estas enzimas, para llegar al lisosoma, necesitan unas vesículas. Salen del aparato de Golgi y se forman unas vesículas. Estas vesículas llegan a los lisosomas y se introducen a los lisosomas y salen las enzimas digestivas y son almacenadas en estos lisosomas. ¿Ya? Ahora, ya hemos dicho que la función principal de los lisosomas es digerir cualquier sustancia, cualquier bacteria, cualquier proteína. ¿Y cómo digiere? O sea, ¿cómo es que sus enzimas llegan a funcionar? Hemos dicho, por ejemplo, que para que una molécula grande ingrese por la membrana plasmática, ¿se acuerdan? Existen tipos de transporte, ¿se acuerdan? Los tipos de transporte para moléculas grandes eran la endocitosis, no sé si se acuerdan, la pinocitosis y la fagocitosis, ¿verdad? Ahora, la endocitosis era cuando las partículas sólidas ingresan por la membrana plasmática. La pinocitosis era cuando cuando las sustancias líquidas ingresan a la célula. Y la fagocitosis es más que nada cuando las bacterias o los virus ingresan a la célula, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, aquí hay una proteína que está ingresando por endocitosis, que quiere decir que la membrana celular, esta es una célula, o sea, todo no es un lisosoma esta es una célula. Entonces, gracias a esta célula es que la proteína puede ingresar, gracias a esta membrana celular. Una vez que ingresan estas proteínas, van a ingresar por endocitosis, ¿ya? Y una vez que ingresan por endocitosis, se forman los endosomas. ¿Qué es un endosoma? Es este círculo formado por proteínas, ¿ya? Este círculo se llama endosoma. ¿Cuándo se forma un endosoma? Cuando la membrana celular, esta membrana celular, envuelve ya sean proteínas, lípidos o ácidos nucleicos, los envuelve. Y una vez que estas proteínas ingresan a la célula, tienen que ser digeridas, ¿ya? Y para ser digeridas es que buscan al lisosoma, porque esa es la función del lisosoma, digerir cualquier sustancia. Entonces, este lisosoma se va a unir con este endosoma y al unirse, los dos juntos, recién es que este lisosoma va a soltar sus enzimas digestivas o proteolíticas o lo que sea. Entonces, estas enzimas son liberadas y estas se unen, ¿no? Estas enzimas empiezan a degradar las sustancias. En este caso, empiezan a degradar las proteínas, ¿ya? Esta es una estructura, o sea, así es como funcionan los lisosomas. ¿Qué pasa ahora? Por ejemplo, viene una bacteria y hemos dicho que la fagocitosis era una forma de defensa que tiene la célula. Entonces, al ver que está ahí la bacteria, dice, yo voy a matar a la bacteria. Y lo primero que hace es fagocitarla. La fagocita ingresa esta bacteria y se forma el fagosoma. ¿Qué quieres que es el fagosoma? Es cuando la membrana celular va a envolver a una bacteria gracias a la fagocitosis, ¿ya? ¿Y qué pasa? Que al igual que el endosoma, este fagosoma se va a unir a los lisosomas, sus enzimas digestivas salen y empiezan a digerir a toda la bacteria,
y la matan, ¿ya? Después hay otro tipo muy importante hay otra forma en que los lisosomas funcionan, y es que dentro de la célula hay orgánulos que dejan de funcionar porque simplemente se agotan, porque ya han terminado su función, porque ya simplemente están agotados. Entonces, ¿qué hace la célula? O sea, la célula es tan sabia, de verdad, que lo único que hace es, o sea, si ya no sirve, debo desecharlo, no debo botarlo, ya no funciona, ya no sirve. Entonces el retículo endoplasmático envuelve, por ejemplo, esta mitocondria que ya no sirve y forma un autofagosoma. Cuando la membrana, ¿qué es un autofagosoma? Cuando la membrana del retículo endoplasmático envuelve a esta mitocondria o a cualquier otra estructura celular que esté cansada, que esté agotada. Y una vez que envuelve, o sea, envuelve a esta mitocondria para llevarlo hasta el lisosoma, ¿ya? Llega este autofagosoma al lisosoma y estas enzimas digestivas digieren a esta mitocondria, la hacen más chiquita, la convierten en partículas mucho más pequeñas y después la vuelven a reutilizar de otra forma, ¿ya? Eso es lo más importante de los lisosomas. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Está bien? Está bien, profe. Ya, gracias chicos. Ahora, el lisosoma es tan importante, las enzimas lisosómicas son tan importantes que si estas enzimas lisosómicas están sueltas, producen enfermedades, ¿ya? Hay una enfermedad llamada enfermedad de Tay-Sachs. Es una enfermedad que se produce en niños, es una enfermedad pediátrica. ¿Y de qué consta esta enfermedad? Pasa que este niño no va a tener una enzima, ¿ya? Este niño va a carecer de una enzima. Y esta enzima es la que va a degradar un lípido complejo llamado gangliósido. A ver, les voy a explicar de mejor forma. ¿Qué es la enfermedad de Tay-Sachs? Esta es una definición un poco más complicada, pero creo que la van a entender mejor. Esta enfermedad de Tay-Sachs es un trastorno neurodegenerativo progresivo. ¿Qué quiere decir? Que el niño aprende cosas, por ejemplo, levanta su cabeza, agarra los objetos, se los lleva a la boca, como un niño normal, pero llega un punto en el que el niño ya no puede hacer esto, empieza a degenerarse. O sea, ya no puede agarrar un bolígrafo y llevárselo a la boca. Ya no puede, ya no tiene fuerza en su cuello. Ya no puede mover sus manitos. Simplemente está ahí sin fuerza. A esto se refiere con un trastorno neurodegenerativo que va progresando mientras el niño va avanzando en su edad. Es autosómico recesivo porque es hereditario. Esto podemos pasarlo de generación en generación. ¿Y por qué se produce esta enfermedad de Tay-Sachs? Porque va a haber una deficiencia en una enzima lisosomal, ¿ya? ¿Y qué produce esta enzima lisosomal? Va a producir que se acumulen gangliósidos, ¿ya? En los lisosomas. A ver, lo que pasa es que hemos hablado de los lisosomas. Hemos dicho que dentro de estos lisosomas existen unas proteínas encargadas de degradar, ¿verdad? ¿Qué pasa? Para que estas proteínas degraden cualquier sustancia, se necesita una enzima, ¿ya? En su libro no explican qué enzima es ni nada por el estilo. Por eso es que yo no les he explicado, porque es confundirlos más. Pero pasa que esta enzima es la que va a activar a este lisosoma, ¿ya? Y este lisosoma, una vez que la enzima lo activa, recién empieza a degradar con todo lo que tiene dentro del lisosoma a las sustancias o a las proteínas. ¿Qué pasa en esta enfermedad? Que este lisosoma, digamos, o este niño no va a tener la enzima lisosomal que sea la encargada
de activar a los lisosomas, ¿ya? Y como no va a activar a los lisosomas, los lípidos, que en este caso no son las proteínas, son los lípidos, empiezan no a degradarse, empiezan a acumularse, ¿ya? Por eso es que dice que provoca la acumulación de unos lípidos, de unos gangliósidos en estos lisosomas, ¿ya? ¿Y qué pasa con estos lípidos? Que empiezan a acumularse. ¿Y dónde se van a acumular estos lípidos? Se acumulan en el sistema nervioso central del niño. Y así es como causan un retraso mental. Por eso es que es un trastorno neurodegenerativo. Y lo más increíble es que los niños que tienen esta enfermedad de Tay-Sachs solamente viven hasta los 5 años de edad. Más allá no pueden vivir. Es como que nacen bien, con un buen Apgar, nacen muy sanos, pero poco a poco, en vez de ir evolucionando, se van degenerando, van retrocediendo y llegan hasta los 5 años y fallecen. ¿Por qué? Porque no tienen una enzima muy importante, una enzima que activa a los lisosomas, por así decirlo, ¿ya? Ahora, es muy increíble porque de esto se trata la medicina, ¿ya? Va a llegar, ustedes, por ejemplo, ya son doctores, ya han terminado sus 6 años de facultad, ya tienen ya han hecho ¿qué se llama? Ya se han graduado, ya son doctores, muy bien, todo el esfuerzo valió la pena. Y a su consultorio va a llegar una señora, ustedes como médicos generales, van a traer a su niño y les van a decir, doctor, mire, mi niño no está bien. ¿Qué pasa con su niño? O sea, ustedes les preguntan ¿qué tiene su bebé? ¿Qué ha pasado? Y la señora les dice, bueno, lo que pasa es que mi hijito ha agarrado y ha empezado, primero ha nacido bien, ha nacido normal, sin ningún problema, pero mientras va avanzando, sigue siendo bebé, pero mientras va avanzando, he sentido, la mamá les va a decir, que mi hijito ya no agarra objetos, o sea, ya no agarra cositas y ya no se las mete a la boca, simplemente las deja a un lado, ya no quiere agarrar nada. He sentido que ya no tiene la misma fuerza que antes. He sentido que ya ni siquiera me ve un ratito y después ya ni me ve. Y antes me veía harto, antes me observaba, antes agarraba los objetos, se los metía a su boca, antes levantaba su cuellito. Y ahí ustedes, tristemente, tienen que acordarse de esta enfermedad, ¿ya? Y aquí les traje un caso clínico. Por ejemplo, dice, lactante, o sea, un niño que sigue lactando de 8 meses de edad del sexo masculino, cuya mamá refiere que a partir de los 4 meses de edad, o sea, a partir de los 4 meses, comenzó a presentar episodios de sobresaltos ante los ruidos. O sea, la mamá les dice, desde los 4 meses, doctor, ha llegado mi niño y con los bocinazos o cuando cerramos la puerta muy fuerte, se asusta, pero se asusta mucho, o sea, no es normal, porque ya se asusta con todos los ruidos fuertes. Después dice, a la edad de 6 meses comenzó a perder habilidades previamente adquiridas, como por ejemplo, utilizar o a levantar los objetos con las manos y llevarlos a la boca. Seguimiento visual inconstante, o sea, ya no ve a la mamá como antes. Un rato sí, después la pierde, después de nuevo, después la pierde. Y en el momento de la consulta, ustedes ven que el niño ya no se mantiene sentado, simplemente está ahí sin fuerzas. Después dice, refiere la mamá además que el niño comenzó a presentar movimientos de los 2 miembros superiores, como si fuera una sacudida, de presentación espontánea, todos los días. Se decide su ingreso en el servicio de neuropediatría. O sea, aparte de eso, el niño empieza a convulsionar, ¿no ve? Simplemente eso. Ahora, en su libro les habla a grandes rasgos sobre la enfermedad de Tay-Sachs, pero yo les he intentado explicar un poquito más a profundidad para que vean que los lisosomas son sumamente importantes, que si no existe esta enzima que activa los lisosomas, se produce esta enfermedad. Y esta enfermedad es tan triste que los niños solamente llegan a vivir hasta los 5 años, ¿ya? Y también es hereditaria, o sea, es
nosotros podemos heredarla a nuestros hijos gracias a nuestros genes autosómicos, ¿ya? Ahora, estos son ejemplos que igual les ponen en su libro. No sé si han escuchado de la gota. ¿Alguien ha escuchado sobre la gota? ¿Chicos? ¿Siguen ahí? Si no me equivoco, era cuando las articulaciones se hinchaban. Ya, puede ser. Muy bien, les voy a explicar qué es la gota. Hay una sustancia muy importante que es el ácido úrico, ¿ya? ¿Qué pasa? Este ácido úrico llega a formarse en exceso en la gota. ¿Y dónde encontramos el ácido úrico? O sea, el ácido úrico se produce de la degradación de las proteínas. Y pasa que nosotros cuando comemos en excesivo carne, tenemos muchas proteínas, ya mucha proteína en nuestro cuerpo. Y si no hacemos ejercicio, estas proteínas empiezan a acumularse, ¿ya? Y el ácido úrico, que es el nombre que se le da a la degradación de estas proteínas, empieza a producirse en mayor cantidad, o sea, aumenta este ácido úrico, ¿ya? Y este ácido úrico, ¿dónde se va a asentar? O sea, tenemos tanto ácido úrico en nuestro organismo que se empieza a asentar en las articulaciones. En una de las articulaciones que se empieza a asentar es en la primera articulación metatarsofalángica. Aquí, en esta articulación, empiezan a sentarse los cristales de ácido úrico, ¿ya? Y es que así la gota, de verdad no sé si nunca han visto la gota, un paciente, una persona con gota, van a ver que su dedo, su dedo gordo va a estar hinchado, va a tener una bolita aquí. Esa es la gota. Dentro de esta bolita van a estar los ácidos úricos. Ahora ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver esto con los lisosomas? Pasa que lo primero que hacen las células es agarrar y decir, tenemos mucho ácido úrico en nuestras, o sea, aquí en la célula. Entonces las células agarran y fagocitan a estos ácidos úricos en cantidad. Empiezan a fagocitarlas. Y estos ácidos úricos se acercan a los lisosomas, ¿ya? ¿Y qué pasa? Que estos ácidos úricos no son circulares, tienen forma de cristales. Y una vez que se acercan a los lisosomas, pinchan la membrana del lisosoma. ¿Y qué pasa? Que las enzimas digestivas del lisosoma salen. Y una vez que salen, empiezan a digerir los orgánulos dentro de la célula y empiezan a producir una autólisis celular, o sea, empiezan a matar a la célula, o sea, toda la célula. Estas enzimas son muy peligrosas. Y así es como se produce la gota, ¿ya? Por eso es que es importante, son importantes los lisosomas. Ahora, ¿alguien conoce la artritis reumatoide? ¿Sabe más o menos de qué se trata la artritis reumatoide? Creo que era lo contrario, creo que era por falta de ácido úrico. Ya. ¿Alguien más? Por eso es que empiezan a lastimarse las células, o sea, empiezan a morir las células y el paciente empieza a tener inflamación, o sea, empieza a inflamarse su dedo y aparte empieza a tener dolor, porque obviamente tiene menos células, tienen menos células que defiendan y tienen todo relacionado a estos lisosomas porque matan a las células y empiezan a producir una inflamación y aparte empieza el paciente a tener más dolor, ¿ya? Lo mismo pasa con la artritis reumatoide. La artritis reumatoide es una enfermedad neurodegenerativa, ¿ya? Bueno, no es neurodegenerativa, es más hereditaria, ya es una enfermedad hereditaria en la cual a ver, ¿cómo les explico? Van a existir estructuras nuestras o células nuestras que van a atacarse a sí mismas,
¿ya? Y por eso es que en la artritis reumatoide tenemos estas características. O sea, las personas van a tener una deformación increíble en sus articulaciones, especialmente en las articulaciones de sus manos. Por ejemplo, aquí vemos una deformidad en el dedo pulgar, tenemos los dedos en forma de cisne, tenemos una desviación cubital, etc. Todo esto van a ver en cuarto año en reumatología, a mayor detalle. Pero, ¿qué pasa? Que estos pacientes empiezan a tener esto, está relacionado también con los lisosomas. ¿Por qué? Porque estas células, que son las encargadas de empezar a destruir los cartílagos que hay entre diferentes huesos, estos cartílagos que están aquí al medio, empiezan a destruir estos cartílagos, también van a destruir obviamente a las células de los cartílagos, ¿ya? ¿Y cómo destruyen estas células? Ingresan estas células que son las que están atacando a nuestras células, ingresan a la célula y lo primero que hacen es llevarlas al lisosoma, presentarlas al lisosoma. Y estas células son tan malas que destruyen la membrana de los lisosomas y se liberan las enzimas. Y una vez liberadas las enzimas dentro de la célula, empiezan a destruir toda la célula. Y una vez que las destruyen, empiezan a destruir los cartílagos. O sea, los cartílagos se van destruyendo porque disminuyen las células. Y así sucesivamente. O sea, los lisosomas tienen que ver con muchas enfermedades. Y enfermedades no tan difíciles como la que hemos visto de Tay-Sachs. Aquí estamos viendo que los lisosomas tienen que ver con las enfermedades como, por ejemplo, la gota o la artritis reumatoide. ¿Ya? Son ejemplos, solamente para que entiendan que los lisosomas son muy importantes. Ahora, ya hemos hablado sobre los lisosomas. Vamos a hablar un poco más sobre las vacuolas. ¿Qué son las vacuolas? Las vacuolas son unos orgánulos que igual vamos a tener en el citoplasma de la célula, ¿ya? Estas vacuolas son una cavidad redonda envuelta por una membrana, ¿ya? Esas son las vacuolas. Ahora, estas vacuolas tienen esta membrana celular llamada tonoplasto. Y la diferencia entre una vacuola de una célula vegetal y la vacuola de una célula animal es que en la vegetal la vacuola es una sola y es bien grande. En cambio, en la célula animal son varias vacuolas y son de menor tamaño, son mucho más chiquitas. Así son las vacuolas, ¿ya? Ahora, ¿qué función tienen estas vacuolas? Más que nada, de depositar temporalmente el alimento de las células, ¿ya? Ahora vamos a hablar un poquito más sobre la vacuola vegetal. ¿Se acuerdan cuál es la diferencia entre una vacuola vegetal y una vacuola animal? Hace un ratito la dije. A ver, Giancarla. Giancarla. Sí, profe, no me acuerdo ahorita la palabra, pero en la célula, digo, en la vacuola vegetal tenía algo muy grande, no me acuerdo el nombre, perdón, y en la célula, digo, en la vacuola animal tenía mucho de eso, pero pequeñitos. No es, lo que pasa es que en la vacuola vegetal, o sea, la vacuola vegetal es grande, es una y es grande, una sola. En cambio, en la vacuola animal son muchas vacuolas, o sea, hay muchas vacuolas y son más chiquitas. Esa es la diferencia entre los dos, ¿ya? Muchas gracias, Giancarlo. Ahora, ¿cuál es la función de estas vacuolas? La principal función es manejar los productos de desecho, ¿ya? Esto significa, ¿qué quiere decir esto? Que son las encargadas, las vacuolas, de deshacerse de los residuos, de deshacerse de lo que a la célula ya no le sirve. Los lisosomas degradaban todo lo que ya no servía,
Degradaban las bacterias, las sustancias, las proteínas, etc. Cualquier cosa era degradado por los lisosomas. Ahora las vacuolas vienen y dicen, muy bien, lisosoma, ya has degradado todo, pásame tu contenido y yo lo voy a desechar. Yo voy a expulsar eso que ya no nos sirve. De eso está encargada la vacuola. Ahora vamos a hablar un poquito más sobre la vacuola vegetal. ¿Ya? La vacuola vegetal, en su solución, o sea, dentro suyo, sí, en el líquido que la conforma, este líquido va a estar formado por sales minerales, por azúcares, por aminoácidos, y lo más importante en la célula, en la vacuola vegetal, en la célula vegetal, también va a estar formado este líquido por la antocianina. ¿Qué es la antocianina? Es un pigmento encargado de dar color a los pétalos, y no solamente a los pétalos, sino también a las frutas, a los frutos de estas plantas, como por ejemplo las moras, las frutillas, etc. Gracias a la antocianina es que algunas plantas tienen ese color, ¿no? Y también es que sus frutos son de ese color. ¿Y dónde se encuentra esta antocianina? Se encuentra dentro de la vacuola vegetal, en el líquido que la conforma, ¿ya? Ahora, a veces, bueno, más que nada en la vacuola vegetal, esta vacuola presenta enzimas y llegan en algunos casos a tomar la función de los lisosomas, pero solamente en la vacuola vegetal. Ahora, en la vacuola animal es totalmente diferente. ¿Qué pasa? Aquí tenemos a las vacuolas y son bien diferentes porque si se fijan aquí en la célula animal tenemos muchas vacuolas, que son estos circulitos verdes, y son más chiquitos. En cambio, en la vegetal era una super vacuola al medio de la célula y era solamente una, y era muy grande. Ahora, estas vacuolas en la célula animal va a tener la principal función de almacenar proteínas. O sea, aparte de agarrar y de desechar las sustancias que ya no sirven, almacenan las proteínas. ¿Para qué? Para exportarlas, para eliminarlas a través de la exocitosis. ¿Ya? Esa es su función, eliminar las sustancias de desecho. Pero también pueden ser usadas para el proceso de la endocitosis. Pero lo más importante es que se les quede esto. La vacuola tiene que ver, su única función es eliminar las sustancias de desecho, gracias o mediante la exocitosis, que es la expulsión de los desechos. Eso es todo de vacuola. Eso es todo lo que hemos llevado sobre vacuola. Ahora vamos a hablar sobre el centriolo. ¿Ya? Ya es -4. El centriolo. Ya, vamos a hacerlo rapidito, chicos. El centriolo es más que nada, son orgánulos que encontramos dentro de la célula. ¿Ya? Estos centriolos son una pareja. Aquí vemos. O sea, a ustedes les dicen, hay un centriolo, pero en realidad hay dos centriolos, porque es una pareja de centriolos que tenemos dentro de la célula. Estos centriolos van a formar parte del citoesqueleto de la célula, ¿ya? De lo que da forma a la célula. No está relacionado con el citoplasma ni con nada de eso. Está relacionado solamente con el citoesqueleto, ¿ya? Ahora, estos centriolos tienen forma de cilindros huecos, o sea, en forma de cañerías. Estos centriolos tienen forma de cañerías porque están huecos por aquí, por el medio. Son unos cilindros huecos. Ahora, ¿por qué son importantes estos centriolos? Porque van a ayudar a la división celular. Estos son los encargados de distribuir el número de cromosomas adecuado de la célula madre a la célula hija, ¿ya? Tiene que ver con la división celular. Ahora, este par de centriolos forman un diplosoma. Entonces, ¿qué es un diplosoma? Un diplosoma es la pareja de centriolos que presentamos en las células eucariotas. Ya, aquí dice, el diploma.
Es la unión de dos centriolos en forma perpendicular. Y solamente vamos a encontrar los centriolos en las células animales, ¿ya? No en las células vegetales. Ahora, lo más increíble de estos centriolos es que estos van a determinar dónde va a estar el núcleo celular, en qué parte, en qué posición, más hacia adelante, más hacia atrás, más al centro, más hacia el extremo. Los centriolos tienen que ver con la posición del núcleo celular, ¿ya? Ahora, eso, quiero que se acuerden eso. Vamos a ver más a detalle cómo están formados los centriolos. Ahora, ¿qué pasa? Aquí vemos el centriolo vista longitudinal. Se ven como unos tubos. Ahora, si vemos de una forma transversal, o sea, como si cortáramos este tubo y estuviéramos viendo hacia abajo, vemos esta estructura. ¿Ya? ¿Qué pasa? Que estos centriolos van a estar rodeados, o sea, estos dos centriolos que van a estar unidos en forma perpendicular, van a estar rodeados por un material proteico denso llamado material pericentriolar. Este material pericentriolar es el encargado de formar los centriolos, ¿ya? Por lo tanto, ¿cómo está formado un centriolo? Un centriolo va a estar formado por dos centriolos y por un material pericentriolar, ¿ya? Así está formado un centrosoma, o también llamado centro organizador de microtúbulos, ¿ya? Sé que es un poco complicado, pero quiero que se imaginen la célula. Dentro de la célula tenemos un montón de orgánulos. Ahora el orgánulo que estamos viendo son los centriolos. Estos centriolos son dos, imagínense, están unidos de forma perpendicular y alrededor de estos centriolos tenemos una proteína, un material pericentriolar. Y este material pericentriolar con los centriolos son llamados centrosoma, ¿ya? O COMT, que es el centro organizador de microtúbulos, ¿ya? Ahora, la verdad es que hasta aquí no les preguntan mucho en su examen, solamente que estén ubicados, o sea, que sepan que estos centriolos forman un centrosoma gracias a esta proteína, este material pericentriolar, más que suficiente, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo va a estar formado cada centriolo? Cada centriolo, cada uno de estos, está formado por 9 tripletes de microtúbulos y forman un círculo. A ver, ¿cómo es eso? 9 tripletes, o sea, son como 3 tubos forman un tubo, ¿ya? No sé si me dejo entender. 3 de estos tubos van a formar un tubo mucho más ancho y 9 de estos tubos van a formar un centriolo. ¿Ya? A ver, no sé si logro entenderme. A ver, de nuevo. Se los voy a dibujar, ¿ya? Para que ustedes puedan lograr entenderme. A ver. Llevamos esto de los centriolos y yo creo que ahí nomás lo vamos a dejar porque ya van a ser las 9. Ahora, hemos dicho que son tubos. Los centriolos son tubos. Así. Que van a estar de forma perpendicular. Dos centriolos. Un centriolo. Cada centriolo tiene tubos, ¿ya? Chicos.
Sí, profe. ¿Se estaba escuchando? ¿Todo bien? No, no se escuchó. ¿No se escuchó nada? ¿Hasta dónde escucharon? Solo tubos. ¿Pero están viendo mi pantalla o no están viendo? No, no está. No, todavía no se ve. Ay, no, ya. Pinche. Vamos aquí. Ahora sí. ¿Ahora sí ven? Sí. Ahora sí. Ya. Entonces, ya de nuevo. Tenemos dentro de la célula, de nuestras células, dos centriolos. Estos centriolos son dos tubos, así, que van a estar dentro de la célula y en forma perpendicular. O sea, cada célula tiene dos centriolos. Este es un centriolo y este es otro centriolo, ¿ya? Y estos centriolos son importantes porque tienen que ver con la división celular, ¿ya? Con la división de la célula. Entonces, ¿cómo están formados estos centriolos? Es un poquito complicado, yo sé, pero de verdad estoy intentando que puedan entender. Cada centriolo, o sea, cada tubo va a estar formado por 9 tubos. Aquí tenemos un tubo, uno, digamos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cada uno, digamos que es un tubito. Aquí hay uno, aquí. Y cada tubito es huequito, ¿ya? Y forman un centriolo. Son como cañerías. Entonces, estos tubos van a formar parte del centriolo. ¿Y qué pasa? Que cada tubo, o sea, aparte nos vamos a complicar mucho más porque cada tubo va a estar formado por 3 tubos. Aquí tenemos un tubo, aquí tenemos otro tubo y aquí tenemos otro tubo. ¿Ya? Por lo tanto, el centriolo va a estar formado por 9 tubos. Cada uno de estos tubos va a estar formado por 3 tubos. ¿Ya? A ver, ahora les voy a compartir otra cosita. Por favor. Aquí. Ya. Aquí están los centriolos y hemos visto que cada centriolo tiene 9 tubos. Una imagen, vamos a encontrar una imagen ahorita. Aquí está. Así es como vemos cada centriolo de forma transversal. O sea, es como si cortáramos al tubo por el medio y nosotros vemos desde arriba. No sé si me dejo entender. Entonces, ustedes viendo desde arriba este tubo, aquí, viendo desde arriba, vemos que este centriolo está formado por 9 tubos. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tubos. Y forman, no están como que juntos cada uno, sino están como en una forma estrellada. Y cada uno de estos tubos tiene 3 tubos pequeños. Aquí vemos un tubo pequeño, otro chiquito, otro más pequeño. Cada uno tiene un tubo más pequeño. ¿Me estoy dejando entender? ¿Me han entendido? Sí, profe. Sí, entendí. Ya, muy bien. Entonces, por lo tanto, cada centriolo está formado por 9 tripletes de microtúbulos. 9 tripletes de microtúbulos formando un círculo. ¿Qué quiere decir? 9 tubos y dentro de cada tubo hay un triplete, o sea, hay como 3 tubos más dentro de cada uno. Ahora, aparte, para complicarnos mucho más, estos son los 3 tubos que hay dentro de cada tubo más grandecito.
Estos tubos tienen nombres. Este es el microtúbulo A, este es el microtúbulo B y este es el microtúbulo C, ¿ya? El microtúbulo A va a estar completo, o sea, cada microtúbulo aparte está formado por protofilamentos. Son como tubos más chiquitos todavía. Y estos protofilamentos en el microtúbulo A son 13 protofilamentos. Si contamos estos redonditos, son 13 en total, que están alrededor de este microtúbulo A. Después tenemos al microtúbulo B. Y este microtúbulo B ya no tiene 13 microtúbulos, solamente tiene 10 microtúbulos, porque 3 va a compartir con este microtúbulo A. Y lo mismo pasa con el microtúbulo B. Este es el más externo y comparte 3 protofilamentos con este microtúbulo B, ¿ya? Por lo tanto, tal vez pueden preguntarles esto en el examen. ¿El microtúbulo A está completo, sí o no? No sé. ¿Cuántos protofilamentos tiene el microtúbulo A? Tiene 13 protofilamentos. En cambio, el B y el C solamente tiene 10, porque los 3 comparten con el anterior. ¿No ven? Ahora es un poco complicado. Estos tripletes, o sea, estos 3 tubos, se van a unir entre sí gracias a una proteína. ¿Y cuál es la proteína? Gracias a la nexina, que es una proteína. Esta línea roja. Gracias a esto es que estos tripletes se unen entre sí, ¿ya? Ahora, ¿cómo están unidos entre sí? El microtúbulo A, que aquí vemos, este principal, está unido con el microtúbulo C, ¿ya? O sea, el microtúbulo C está unido con el microtúbulo A del siguiente triplete. Lo mismo pasa aquí. El microtúbulo C está unido con el microtúbulo A del siguiente triplete. Y lo mismo aquí y lo mismo aquí. ¿Y cómo es que están unidos? Gracias a la nexina, que es una proteína. Ahora, de cada uno de estos tripletes, como vemos aquí, salen unos radios, unas fibras radiales. Aquí vemos. Y al salir estas fibras radiales es que se forma, o sea, estos centriolos tienen forma de rueda de carro, ¿ya? Porque si se fijan, es la rueda de un carro. Y lo más importante es que también se les dice a los centriolos 9 más 0. ¿Por qué 9 más 0? Esto sí, a mí me acuerdo que me han preguntado esto en mi examen, hace mucho tiempo. 9 porque son 9 tripletes externos, 9 tripletes que están externos alrededor. Y en cambio, en el centro no hay ningún triplete. Por lo tanto, 9 externos, 9 más 0, porque no hay ningún triplete dentro. ¿Ya? Ahora, eso. Vamos a llevar un poquito de cilios y flagelos. ¿Qué son los cilios y qué son los flagelos? Así a grandes rasgos, bien rapiditos. Los cilios van a ser estos pelitos que se presentan en las bacterias, por ejemplo. Estos. En cambio, los flagelos van a ser las colitas que se presentan en las bacterias, como aquí vemos. ¿Ya? Ahora, aquí dice, los cilios son orgánulos exclusivos, solamente se presentan en las células eucariotas, no en las células, en las otras células, en las células vegetales. Ahora, tienen aspectos de pelo y están constituidos por más de 600 tipos de proteínas, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre los cilios y los flagelos? Que los cilios están alrededor de esta célula. En cambio, los flagelos van a estar en un extremo de estas células, ¿ya? Otra diferencia muy importante es el tamaño. Aquí vemos que los flagelos van a ser mucho más grandes y los cilios van a ser mucho más chiquitos. Estos flagelos llegan a medir de 10 a 15 picómetros. En cambio, los cilios son mucho más chiquitos, ¿ya? Aparte, como vemos, estos flagelos
se mueven como si fueran unas ondas. En cambio, estos cilios se van a mover como si fueran unos ramos, como un ramo, esos ramos para los barcos, así. En cambio, los flagelos se mueven de forma ondulada. Ahora, ¿cuál es la diferencia funcional de cada uno de ellos? Primero, que estos flagelos pueden propulsar las células móviles. O sea, gracias a los flagelos es que la célula se mueve, puede moverse en un líquido, ¿ya? Mientras que los cilios se sitúan normalmente en las células estacionarias y gracias al impulso que tienen estas células, mueven los líquidos o elementos contenidos en él, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que los flagelos mueven a la célula. En cambio, los cilios simplemente van a mover al líquido que está alrededor. O sea, no se mueve la célula. Solamente gracias a los flagelos es que la célula llega a moverse. Y eso sería todo, chicos. ¿Ya? Ahora voy a dejar de compartir. La verdad es que ya son las 9 y tenemos un examen para el final. Así que yo creo que les voy a pedir que ingresen a la plataforma. Son 21 preguntas, si no estoy mal, sobre este tema. Entonces, por favor, ingresen a la plataforma y si no estoy mal, les voy a decir con qué nombre está. Está con el nombre de Sistema Celular 3, parte final. Está con ese nombre. Entonces, ustedes ingresan y ya. Y yo creo que ya son las 9, así que pueden dar este examen. Ni bien terminen el examen, ustedes me avisan. Ya muchachos, ya son las 9:05. La verdad es que son muchas preguntas, así que yo les voy a pedir que sean muy sinceros con este examen. Voy a terminar la reunión por Zoom. Ustedes llenen este examen y vamos a resolverlo la próxima clase. Ahora, no sé si les gustaría que volvamos a repasar alguno de estos temas. Yo creo que si quieren podemos volver a ver los centriolos, que tal vez ha sido un poco más complicado.
y vamos a seguir viendo los siguientes organelos, las siguientes clases, ¿ya? Tenemos mucho tiempo, así que si podemos, si quieren repetir alguna clase, ustedes me dicen sin ningún problema.